En primer lugar, gracias. Gracias por contar conmigo y ya no solo conmigo, sino por incorporar en este tema tan importante, en este seminario del futuro de los museos, la comunicación. Porque la comunicación, conforme voy a ir avanzando en la exposición, que espero no pasarme del tiempo porque no hay que comer, van a poder ver la importancia de la comunicación, lo que ha supuesto para todos y sobre todo, o sea, que tiene que estar presente en todo lo que hagamos. Volver a nuestros orígenes es una necesidad casi innata. Nacemos con la necesidad de compartir y vivir en sociedad, y esta pandemia pues creo que ha puesto sobre la mesa el papel que muchos profesionales, al igual que yo, desarrollamos dentro del ámbito de la comunicación. Gracias nuevamente a María Teresa, a Concepción, por tener esta sensibilidad de incluir la comunicación en este seminario. Voy a compartir pantalla, espero que lo haga, que se pueda ver bien. No sé si se puede ver bien. Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues como comentaba, es cierto que viniera anterior a mí Rafael dice mucho, porque ahí se puede ver cómo Rafael ha explicado cómo empezó el proyecto de dar clases a niños en los museos, o bueno, no clases, sino llevarles a los museos, pero es verdad que empezó de una forma al tuntún, pero a su ritmo. Cuando yo me incorporé con él en ese 2018, evidentemente lo que hicimos fue establecer una estrategia. Había que establecer una estrategia y organizar muy, muy bien cómo se comunicaba, porque era un proyecto que se debía de dar a conocer a la sociedad. Era un proyecto importante porque le habían premiado a nivel internacional y eso había que darlo a conocer, se tenía que dar muestra de todo lo que estaba haciendo Rafael y por eso entré yo a formar parte del proyecto. Lo primero que se hizo, evidentemente, fue darle un nombre, o sea, había que darle un nombre, había que darle una identidad, porque no se puede ir soltando ideas y hacer trabajos sin encajarlos y darle una identidad como correspondía el arte de los niños. Evidentemente la idea fue de Rafael. Yo y todo profesional de la comunicación al final nos guiamos, aunque nos guste, en este caso como a mí, me gusta el arte, me gusta la cultura en general y por eso la agencia tiene una línea especializada en los proyectos culturales, siempre estamos guiados por los profesionales, que en este caso de este proyecto del arte de los niños estaba liderado y dirigido por Rafael Fuster. Evidentemente todo profesional de la comunicación no puede avanzar ni crear cosas sin la guía de ese profesional, como en este caso ha sido Rafael. Dejando ya ese proyecto, vamos a ir en general, yo voy a ir lanzando ideas porque es verdad que con tan poquito tiempo es complicado profundizar. Cuando hablamos de estrategia era lo que estaba comentando, la importancia de la estrategia. Siempre cuando se va a comunicar, y esto en las empresas siempre se tiene que tener en cuenta, la empresa o institución, y en este caso que abordamos, que son los museos, tiene que haber una identidad, tiene que haber una misión, una visión, todo eso de lo que tanto se habla, y tiene que haber unos objetivos. Cuando decidimos comunicar, la comunicación lo que hace es poner orden y organizar esos proyectos, esos objetivos de la institución, de la empresa, porque lo que hace la comunicación es trasladarlo. ¿Vale? Otro de los aspectos importantísimos también que se tienen que abordar es la comunicación externa, pero siempre sin olvidar lo que es la comunicación interna, esa relación con los trabajadores, esa comunicación, esa interacción interna de la institución que es primordial, porque tú tienes que trasladar al exterior lo que eres a nivel interno, que no haya una vinculación entre comunicación interna y comunicación externa, al final eso puede llevar al desastre, porque estamos dando una imagen irreal, no se puede fingir. Al final, por mucho que puedas fingir, con el tiempo demostrarás qué es lo que eres. ¿Qué es lo que ha hecho la pandemia? ¿Qué es lo que pasó a partir del pasado mes de marzo de 2020? Pues que afloró esta herramienta, estas herramientas de la comunicación, de las técnicas de comunicación, de la necesidad y la importancia que tenía tener una estrategia y estar centrados en lo que era la comunicación interna y en la comunicación con nuestros públicos. Hablo en general y no concreto en los museos, porque quiero que se vea la comparación entre lo que se puede ver en una empresa, que se hace porque es más habitual,
pero que no en todas las instituciones museísticas se está haciendo, y ha llevado a que generalmente pues, no se hayan hecho muchas cosas durante este año de pandemia. Como decía, la pandemia ha dado luz, ha dado reflejo de esa necesidad, de una necesidad que es innata, porque nacemos, no sabemos el por qué, pero al final nos educan y necesitamos estar en sociedad, tenemos que socializarnos, y para ello la comunicación no puede faltar. Vais a ver aquí una frase de Humberto Eco que yo creo que define muy mucho el papel que juega tan importante la comunicación en nuestras vidas. Y es cierto, o sea, para sobrevivir, decía Humberto Eco, tengo que contar historias. Y realmente todos contamos historias. Si nos paramos un poco a meditar, todos tenemos una historia que contar, todos somos una historia. Yo, como a nivel personal, tengo una historia, a lo mejor a nivel profesional otra persona puede tener otra historia, pero todos tenemos que contar una historia y porque necesitamos sobrevivir, tenemos que perdurar en el tiempo. Yo creo que muchos de los que están aquí presentes nunca se lo han planteado, pero ¿quién de aquí no quiere perdurar? ¿Quién de aquí no quiere tener un recuerdo y que sus hijos, sus nietos, sus amigos le recuerden siempre? Yo creo que eso es algo que nunca nos lo hemos planteado, pero yo creo que todos queremos eso. No quiere perdurar, pero evidentemente ya no nos vamos, pues se puede ser más ambicioso, ¿no? Y querer perdurar es ser alguien en tu pueblo, en tu ciudad, ser alguien a nivel internacional. Yo me quedo en lo poquito, yo como persona quiero que se me, o sea, perdurar, que la gente que me quiere siempre me recuerde. Para ello, evidentemente, la comunicación en las empresas tiene mucho que ver con esta breve introducción que hago de contar historias. La comunicación es imprescindible para relacionarnos con nuestros empleados, con nuestros superiores, para que nos tengan respeto, para que se acuerden de nosotros, para que estén ahí siempre pendientes de lo que hacemos. Al final es también ese objetivo, también el empresarial, de tener una historia y en esa historia que nos tengan en cuenta. ¿Qué es lo que hacen las técnicas de comunicación? Pues evidentemente nos ayudan pues a que nos podamos expresar bien, a que nuestras ideas o un sentimiento que tengamos, que podamos exteriorizarlo, que podamos contar lo que queremos. Las técnicas nos ayudan también a darle verbo a esos sentimientos que muchas veces parecen que no tienen palabra, pero efectivamente sí que las tienen. En definitiva, las técnicas de comunicación nos hacen interrelacionarnos con los demás y volver a lo que decía antes, a esa necesidad innata de socializarnos y de compartir. Los museos no quedan ajenos a este objetivo también, a esa necesidad que tienen también que perdurar. Son espacios que recogen grandes historias que hay que contar y se tienen que contar y que tienen que perdurar a lo largo de los siglos, porque son historias de personajes importantes, de artistas, de etapas de la historia de la humanidad que hay que seguir dando a conocer. En definitiva, los espacios museísticos son lugares con unas historias maravillosas que se deben de contar y para ello, pues evidentemente, ¿cómo se va a hacer? Pues echando mano de la comunicación, de esas técnicas, de esa estrategia. Pero claro, toda comunicación no es comunicar y contar cosas, no se tiene que hacer así porque sí, tiene que haber una estrategia. No todo vale, comunicar, sí, todos comunicamos, pero no todos lo hacemos bien. No todo el mundo tiene la facultad de hacerlo bien. Hay que trabajarse muy bien los temas, hay que saber muy bien a quién nos estamos dirigiendo, hay que marcar unos objetivos, porque la comunicación al final es lo que comentaba anteriormente con Rafael. Lo que hace es poner orden muchas veces a esos profesionales que no saben cómo exteriorizar todos esos proyectos y esas ideas artísticas que tienen en mente. Aquí los profesionales de la comunicación nos encargamos de eso, de darle voz a esas ideas y a esos proyectos. La pandemia y la comunicación, la historia que viene a contar, evidentemente, creo que todos hemos sido protagonistas, pero evidentemente también insisto en que los museos han tenido un protagonismo especial. Creo que con la declaración del estado de la alarma todos tuvimos que encerrarnos en casa sin saber qué iba a pasar y aunque todos imaginábamos y creíamos que iba a tardar poco en resolverse, es cierto que no fue así. Enseguida estuvimos cogidos por el miedo, la incertidumbre, el aislamiento y es cierto que todos lo pasamos muy mal.
evidentemente también dejando aparte las trágicas pérdidas de la gente que nos ha dejado, por desgracia, por este virus, pero quienes hemos continuado, hemos tenido la gran suerte de continuar y superar el virus, pues hemos tenido que echar mano de herramientas tan importantes como en la comunicación. Creo que gracias a la televisión, los dispositivos móviles, la radio, a esa maravillosa conexión a Internet, que yo creo que todos dábamos gracias a Dios por tenerlas. Pudimos estar conectados y estar informados, porque en esos momentos lo que más necesitábamos era tener información y conocer qué es lo que estaba pasando y qué iba a ser de nosotros, ¿no? Y esas herramientas evidentemente hicieron que todo fuera más llevadero y que pudiéramos sobrevivir a esa situación que fue realmente inesperada para todos. La comunicación, lo voy a insistir muchísimo, porque es una de las claves y uno de los mensajes que siempre quiero que quede constancia en mis intervenciones, y es la importancia de la comunicación. No hemos dejado de escuchar la definición de la distancia social, esa distancia social a la que todos, yo creo que ya le tenemos hasta miedo de que siga sonando. El ser humano es un ser social por naturaleza y necesitamos de la interacción social. A pesar de estar a metros y a kilómetros de distancia, la comunicación nos ha permitido estar unidos, estar compartiendo, y gracias a la digitalización, con las videoconferencias, gracias a esta plataforma que tenemos ahora, podemos estar compartiendo un tema tan interesante como es el futuro de los museos, los mensajes, los contactos, incluso iría más, algo más sencillo que vimos, esos balcones repletos de gente, necesitaban salir a comunicar, necesitaban socializarse. El mundo se paralizó, pero evidentemente casi la totalidad de la vida en el mundo es que fue algo desorbitado, fue algo que creo que todavía seguimos sin creernos que pasara esto. Llevo también, al estar tanto tiempo separados, al estar tan distantes, se pusieron en marcha mecanismos que muchas empresas no han tenido y que yo creo que los han echado en falta, porque esa incertidumbre de la que hablaba antes, esos miedos, se producían porque no se sabía qué iba a pasar, no se sabía qué iba a pasar con los empleos, con el trabajo, y era importante echar mano de la comunicación interna. Esas empresas que han contado con esas herramientas, con ese trabajo previo de comunicación entre trabajadores y todo lo que es el organigrama empresarial e institucional, pudo llevar a que la gente se tranquilizara, a que tuviera información de qué iba a pasar con ellos, con su empresa, con su trabajo. Y la pandemia, pues evidentemente ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de esa comunicación. El cambio evidentemente ha sido radical. Había que mantener y crear y recuperar activos como la credibilidad y la confianza. Y es cierto que la comunicación ha sido la herramienta que ha dado paso a todos estos activos. Nos tenemos que adaptar al cambio y gracias a que la comunicación, insisto, porque voy a reiterar mucho este concepto, la red y las plataformas digitales nos han ayudado a ello. Evidentemente la cultura, yo creo que somos conscientes también, y se ha dicho, ¿no?, a lo largo de esta mañana, o sea, la cultura siempre ha sido un refugio, evidentemente, pero es que durante esta pandemia lo ha sido muchísimo más. Esta pandemia ha demostrado que la mejor vacuna, sin lugar a duda, contra el coronavirus ha sido la cultura. La gente ha demandado cultura, teníamos la necesidad de estar haciendo cosas que nos hicieron un poco olvidar lo que era la pandemia y toda la crisis que eso conllevaba. Hemos demandado música, lectura, teatro, exposiciones, cine, pero no toda la industria cultural ha podido estar y responder a esa demanda tan grande. Es cierto que esta pandemia ha puesto sobre la mesa problemas, evidentemente, que se tenían, que evidentemente se han marcado porque se han cerrado los servicios, se cerran todos los servicios y demás, pero ha puesto sobre la mesa también otros aspectos que ya venían reclamándose desde hacía tiempo y que evidentemente con la pandemia lo que han hecho ha sido ser más latentes, y es que la cultura necesitaba una ayuda, y esa ayuda evidentemente creo que es ahora
cuando estamos avanzando un poco y llegando a esa normalidad que todos queremos, es cuando de verdad tenemos que hacer presión para que se le dé a la cultura lo que le corresponde. Insistiendo otra vez en cuántas empresas han tenido estrategias en las que han optado por hablar porque era importantísimo. Ha habido otras, también en cuestión de museos, que han optado por el silencio. Quienes han contado por el silencio, evidentemente, no se ha sabido nada de ellos, no han sabido trasladar lo que ellos tenían, y es una pena porque al final, cuando no se comunica, realmente la solución se lleva a que no existas. Y es una pena, y eso se ha visto en muchas instituciones culturales, que por falta de medios o desinterés por sus gestores, pues evidentemente no han llevado acciones para dar respuesta a esa demanda que teníamos de la sociedad. Museos, hemos visto también como evidentemente los museos han cerrado, pero han tenido muchísima actividad. Hemos visto cómo las plataformas digitales y cómo las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, las redes sociales se han convertido en los canales de comunicación para la difusión del enorme patrimonio de nuestros museos. La clave del éxito, evidentemente, no ha sido otra que la constancia y la capacidad de comunicar. Es cierto que podemos hablar de casos en concreto que ahora mencionaré, pero que esos trabajos han sido fruto de un trabajo previo. Han sido empresas e instituciones culturales que ya habían apostado por la comunicación y por esa necesidad de tener un feedback con sus visitantes, con sus públicos objetivos, y han sabido recoger las demandas antes, previas a la pandemia, y durante esta pandemia lo que han hecho ha sido darle rienda suelta a través de esas plataformas digitales. Unas plataformas digitales en las que, es cierto, insisto, que muchos museos carecen de ellas, pero que creo que se han tenido que dar cuenta durante esta pandemia de la relevancia que tiene. Algunas, hay otras que evidentemente no lo han hecho, seguirán en el silencio, y las han puesto en marcha. Aquí pongo, porque es verdad que tampoco no me quiero extender mucho, algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo. Evidentemente, el Museo Salcillo está entre esos museos que, teniendo muy pocos recursos, ha optado por desarrollar acciones. Tenemos también, evidentemente, es comparar ya grandes espacios museísticos como es el Louvre, que venía con ese trabajo previo, ¿no? Esa digitalización al 100% de toda su obra. El Museo Nacional del Prado también, toda esa confianza que ahora ha depositado con Telefónica para la modernización de su gestión de públicos. Aquí vemos cómo ya ese trabajo se denota una estrategia, un trabajo de comunicación previo que ha llevado a que hayan avanzado tanto durante esta pandemia en la que muchos han estado paralizados. Es cierto, y los datos también lo han comentado a lo largo de la mañana, ¿no? Han sido unos datos escalofriantes, ¿no? El Museo del Prado y el Reina Sofía han llegado a perder el 70% de sus visitas por la pandemia. Pero es cierto que eso no les ha paralizado. Han hecho muchísimas más cosas. Han hecho exposiciones virtuales, han hecho el movimiento en redes sociales, ha sido brutal. ¿Y todo esto lleva a qué? Pues a que los objetivos de lo que hablábamos antes, esas instituciones, estaba uno de los grandes, ¿no? El promover el patrimonio que ellos tienen, promover todo ese arte que tienen en sus espacios para darlo a conocer. Y eso lo han aunado a la creatividad. Aunando esos dos elementos, creatividad y ese objetivo, ese interés por dar a conocer lo que los muros de sus museos esconden, han llevado a que hicieran tantas y tantas iniciativas. No he querido poner más, pero hay una cantidad ingente de ejemplos del Museo Picasso también, que aquí se refleja, que han hecho auténticas maravillas. Y es porque tenían ese objetivo, lo que decía al final, ese objetivo, voy a insistir muchísimo, objetivos de empresa, objetivos en este caso de instituciones como son los museos. Insisto, esto sería un poquito recordar también que el Museo del Prado, de ese trabajo previo, ¿no? Hace ya décadas que venía trabajando sin tener mucha confianza también en las redes sociales, en la difusión de esos medios tan para muchos novedosos,
pero y también que no han querido confiar en ellos, pero que al final han llegado a resultados tan importantes como tener más de 7 millones de usuarios de visitas en la web y 3 millones de seguidores en las redes sociales. Creo que eso son datos importantísimos que demuestran que la gente, incluso ya volviendo a una actividad con las salas abiertas y demás, la gente sigue demandando la digitalización. Evidentemente no se va a sustituir, porque es imposible, porque ya también lo han comentado a lo largo de la mañana, hay que ir a los museos, hay que ver y ponerse delante de las obras y disfrutar como bien se disfruta cuando se va a un museo. Pero evidentemente la digitalización no se puede dejar de lado. La digitalización era presente y la pandemia demostró que no era cosa del futuro, que es que había que estar trabajando en ella. Aquí ponía también otro caso del Reina Sofía, con ese hashtag que hizo del Reina en Casa, que llegó a alcanzar hasta 2 millones de personas. Las interacciones de los usuarios se han cuadruplicado en redes sociales como son Facebook y se han duplicado en Twitter e Instagram. Es cierto que pongo ejemplos de grandes pinacotecas, pero también porque tienen que servir de modelo para estos pequeños espacios, que en Murcia te contamos con muchos, que no han dado ese salto, que es importante que sean conscientes de que todo lo que hay en su interior tienen tal relevancia que tienen que contarlo, tienen que organizarlo, ordenarlo y saber trasladarlo a sus públicos. Unos públicos que son muy dispersos, por lo tanto, los mensajes que se elaboren tienen que ser diferentes, las estrategias van a ser siempre diferentes, por lo tanto, nunca va a haber una estrategia de comunicación de un museo que sea exactamente igual a la de otro museo. Podrán parecerse, pero nunca van a ser iguales. Estos ejemplos que ponía de estas grandes pinacotecas reflejan la realidad de muchos museos españoles, como apuntaba, pero por desgracia hay otros tantos que siguen inmersos en ese silencio, que obvian la comunicación y que no van a querer experimentar ese cambio. Una pena, evidentemente, esperemos que algún día les llegue el momento y decidan dar ese paso. Ya para concluir, algunas conclusiones, valga la redundancia, sobre lo que ya he hablado, pero que esto es para hacer hincapié. Los museos no son espacios ajenos a este cambio, o sea, aquellos espacios museísticos que no hayan estado atentos, preparados y dispuestos a afrontar el tan duro cambio que nos ha traído la pandemia, les será más complicado perdurar en el tiempo, como comentaba anteriormente, y continuar contando esa historia. Anteriormente, al inicio de mi intervención, decía, una historia que está en nosotros el que perdure en el tiempo, está en los responsables de esas instituciones que sigan saliendo adelante y que nuestros hijos, nuestros nietos y demás generaciones puedan continuar teniendo ese legado que muestran los museos. Nuevamente, o sea, lo que comentaba también anteriormente era el hecho de que la pandemia no ha traído un problema que haya surgido nuevo por el tema de la pandemia, no. Creo que eran ya temas que se estaban abordando con anterioridad, pero que no se les estaba prestando la importancia que tenían. Creo que ha sido el momento en el que tenían que explotar. Y de hecho tenemos ejemplos, Rafael anteriormente lo ha comentado, de administraciones que poquito después de comenzar la pandemia fueron conscientes de la importancia de la cultura y lanzaron iniciativas como son los reactivos culturales para activar a toda la industria cultural que estaba paralizada. Creo que eso ha estado muy bien durante la pandemia. Creo que las administraciones que han sido sensibles con esos proyectos han demostrado y han visto la importancia que ha tenido la cultura y que tiene la cultura para la sociedad, no solo en épocas de pandemia, sino en general siempre en nuestro día a día. Pero es cierto que hay que seguir. O sea, esos reactivos culturales deberían de estar incluidos en los presupuestos ya de todas las administraciones para todos los años. Otra de las conclusiones también a las que llego con este proceso de pandemia en el mundo de la cultura y de la comunicación es el cambio de estrategias museísticas. Hay que cambiar el hecho de que el museo se abre y que la gente venga y dejarlos. No. Insisto en que la comunicación tiene un papel fundamental. La comunicación interna tiene que estar
coordinada con las acciones de comunicación externa. Hay que darle el protagonismo que merecen a todos y cada uno de los empleados que forman parte de los museos. Son piezas imprescindibles y hay que darles protagonismo. Hay que hacerles ver a la gente, a los visitantes que vienen a los museos, que esos museos, y de hecho hay un lema que tiene el Museo Saltillo, entre todos hacemos el museo más grande. Pues ese museo más grande se hace gracias a todos los visitantes, a todos los trabajadores y a todos los que quieren hacer que de la cultura se siga manteniendo. Por lo tanto, hay que hacer un cambio de estrategia museísticas. Los espacios museísticos tienen que pararse, meditar y decir, ¿qué queremos? ¿Dónde estamos? ¿No tenemos visitas? No, vamos a conseguirlas. Pero esto es un trabajo de todos. Es importantísima la participación. Evidentemente, lo que comentaba, ¿no? O sea, la comunicación ha eclosionado y ha sido una de las herramientas más importantes que hemos echado mano durante esta pandemia. ¿Pero por qué? Porque a través de la comunicación hemos trasladado la transparencia, la veracidad y el compromiso de los públicos. El que no ha querido trasladar esa transparencia, esa veracidad y ese compromiso ha estado en silencio. Y de hecho hay empresas e instituciones museísticas que la gente las ha mencionado porque no han hecho nada, porque han estado paralizadas. Y eso a la gente no le ha gustado porque demandábamos cultura. Evidentemente las plataformas digitales y las redes sociales han sido el gran aliado, pero es que tienen que seguir estando ahí. Han aportado cercanía, participación, interacción, humildad, solidaridad. Han sido necesarias para dar respuesta a las necesidades de todos los seres humanos, porque es que han sido imprescindibles para todo, para informarnos ya no solo de la actividad cultural, sino para estar informados y estar al día de todo lo que ha pasado con esta crisis sanitaria. Ha sido, sin lugar a duda, ese gran aliado de la pandemia. Como punto también a continuación, la presencia digital debe perdurar. Si queremos nosotros perdurar, si nosotros como institución museística queremos perdurar, las redes sociales tienen que estar ahí. Y tenemos que ir conforme vayamos avanzando, ir adaptándonos a las necesidades. Si todos llegamos a tener esa combinación y esa cohesión entre comunicación interna, comunicación externa, objetivos marcados y haciendo una revisión de todos esos objetivos conforme va pasando el tiempo, veremos cómo esa presencia digital la vamos adaptando ya no solo a nuestros objetivos, sino evidentemente a nuestros públicos, porque siempre tenemos que estar al servicio de nuestros públicos. Y para estar al servicio de nuestros públicos, evidentemente, también hay que poner en marcha esa escucha activa, hay que observar, hay que escuchar. ¿Y cómo se hace? Pues comunicando, pero también dándole la opción a los visitantes de que nos respondan y que nos den sus opiniones. Para eso es importantísimo establecer también estrategias, como apuntaba anteriormente, de la que ha llevado a cabo la iniciativa que ha llevado el Museo del Prado. Hay que saber qué quiere la gente. Si durante esta pandemia hemos visto que la gente quiere cultura, hay que seguir escuchándoles, porque ahora hay que ver a nivel más concreto de institución, hay que ver qué es lo que quieren de nuestro museo, de nuestro personal, de nuestra forma de trabajar. Esa escucha activa es imprescindible para seguir comunicando mejor y haciendo que nuestro espacio museístico siga creciendo en número de visitantes y evidentemente en prestigio. La coherencia, esto es también importantísimo y también lo he destacado a lo largo de la intervención. De nada tiene lanzar un mensaje si no está coordinado y no hay una conexión con lo que dicen nuestros empleados y nuestros trabajadores. La estrategia también es fundamental. Y luego algo también imprescindible y que yo he visto, pero que podría poner muchos ejemplos, pero no ya quiero finalizar el tiempo. No podemos dejar en la imagen de nuestro espacio museístico, no podemos dejarla en manos de cualquiera. Al igual que yo siempre pongo el ejemplo, seguro que si tenemos una dolencia y vamos al hospital, que venga un señor, un informático del hospital a atendernos, seguro que todos diríamos, por favor, ¿por qué no va a atender un informático cuando nos tiene que atender? El que nos tiene que atender es un médico. Pues en materia de comunicación, insisto, los profesionales de la comunicación, a los que nosotros que nos hemos dedicado durante toda nuestra vida a mejorar nuestra profesión,
tienen que ser los encargados de llevar vuestra gestión de los espacios museísticos. Ellos son los encargados y los responsables de hacer de que todos los objetivos se trasladen de la forma adecuada. Cualquiera no puede hacerlo. No se puede dejar las redes sociales en manos de tu primo porque le guste mucho estar conectado, ni de tu amigo o vecino que también dicen que es un as en la comunicación digital. Hay que ponerlas en manos de profesionales. Y ya, evidentemente, la última conclusión, dar a la cultura el peso económico que ha demostrado tener durante esta pandemia. Creo que todos éramos conscientes de ello antes de la pandemia, pero puesto que se ha puesto de manifiesto durante esta pandemia la importancia y la ayuda social de la cultura, creo que las instituciones políticas tienen que ser conscientes de ello y en las partidas presupuestarias dedicarle más cantidad de dinero para invertir en cultura, porque al final es nuestro refugio y lo necesitamos todos. Muchas gracias, espero no haberme pasado mucho, disculpad por el tiempo si me he pasado y nada, gracias. Muchísimas gracias, Trinidad.